Hola amigos de YouTube, perdón por la tardanza, pero ahora regreso, espero que les guste. No sé cómo Sasuke intervendría en el capítulo 10 del anime clásico, por lo que les daré un breve resumen del capítulo original. Al igual que en la historia original, un ángel había sido descubierto en las profundidades del cráter del monte Asama, un volcán activo. Más precisamente, fue descubierta la crisálida, que era la predecesora de la forma adulta del ángel. Luego de comprobar la importancia del hallazgo, Nerf declaró inmediatamente una orden A-17, la cual es un ataque preventivo. La operación consiste básicamente en atrapar al ángel con vida. De ser posible, capturarlo en una forma cercana a su estado original. Nerf estaba decidida a aprovechar esta oportunidad para atacar al ángel, así que Asuka, Langley y Soryu, con la unidad 02, fue enviada a capturar a Sandalphon con una jaula electromagnética. Para realizar esta peligrosa misión, el Eva usa el equipamiento de Type, capaz de soportar las condiciones del magma. Durante la operación, el ángel despertó, llegando a su forma adulta con gran rapidez. Al ver esto, Misato ordenó la destrucción inmediata del ángel, pero la unidad 02 perdió su cuchillo progresivo y estaba desarmada. Entonces, la unidad 01 le envió su cuchillo, pero este no sirvió para derrotarlo. Finalmente Asuka y Shinny tuvieron una idea: usar el refrigerante del equipamiento de Type, para rociarlo en la boca del ángel y hacer que estallase mediante la dilatación térmica. Afortunadamente el plan funcionó y Sandalphon fue destruido y se desintegró, no sin antes rasgar los cables que sostenían a la unidad 02. Cuando ésta se dirigía a las profundidades, Shinji, con el Eva 01, se adentró al magma e impidió que Asuka cayera. Capítulo 6. Apagón. Que tengan un buen día. Manifestaría una animada Misato mientras saludaba al trío que se dirigían a la escuela. Y estos harían lo mismo a excepción de Sasuke, que la ignoraría. Ese chico es muy antisocial, deberíamos arreglar eso. Misato lo diría en sus pensamientos mientras cerraba la puerta de su departamento y se dirigía hacia Nerf. Tras esto, pasaría igual que en la historia original: Mayu, Ritsuko y Aoba se encontrarían con Fuyutsuki en el tren para ir a Nerf, para que después de llegar a su destino, todo el Geofrente sufra un apagón misterioso. ¿Qué fue eso? ¿Un apagón? Lo diría Ritsuko sorprendida. Doctora Ritsuko. Las baterías de emergencia no funcionan. Diría un alterado Aoba. ¿Ninguna de las tres? Sería una desgracia que nos atacara un ángel en estos momentos. Manifestaría un preocupado Fuyutsuki. Fuera de las instalaciones, ¿pero qué? ¿Por qué no funciona? Lo diría una malhumorada Asuka mientras pasaba una y otra vez su tarjeta por una máquina, sin tener respuesta de esta. Detente Asuka, solo romperás la tarjeta, diría Shinji mientras agarraba el hombro izquierdo de la pelirroja. Si las tarjetas no funcionan, significa que el Geofrente sufrió un apagón. Lo diría una Rei con calma mientras sacaba un folleto de su bolso. ¿Pero no tienen 3 generadores de emergencia? Preguntaría Shinji. Sí, pero si no funcionan, significa que alguien o algo causó el apagón. Diría con seriedad el Uchiha. Pero, sin electricidad los Evas no funcionan, si algún ángel ataca estaremos indefensos. Diría un Shinji alterado. ¿Pero qué estás diciendo? Si tenemos al experimento de laboratorio para salvarnos, lo diría inóricamente la pelirroja. ¿Experimento de laboratorio? Diría un confundido Shinji. Pues claro, o si no, ¿cómo obtuvo esos poderes? Yo no soy tan ingenua como para creer que nació con esas habilidades. Lo diría una porfiada Asuka, pero Sasuke solo la ignoraría. Debemos ir al cuartel lo antes posible, la ruta 7 es la más cercana. Diría tranquilamente la peli azul. Bien, pero primero debemos elegir a un líder. Obviamente yo soy la más indicada. Lo diría una soberbia Asuka. Para que posteriormente el cuarteto se dirigiera hacia la ruta 7, para toparse con una puerta de hierro. Muy bien, Sasuke, Shinji, sirvan para algo y abran la puerta. Lo diría de forma altanera la pelirroja. Dices que eres la líder, pero solo das órdenes. Lo diría un fastidioso Shinji. Mientras se dirigía hacia la puerta, pero sería detenido por la mano izquierda de Sasuke, que lo había agarrado de su hombro derecho. Para que posteriormente el Uchiha cargara un Chidori en su mano derecha para hacer volar la puerta. ¿No? ¿Cómo hiciste eso? Lo diría alterada la pelirroja.
Ese Chidori, hace mucho que no te lo veo implementar, diría sorprendido el pelimarrón. No había necesidad de hacerla volar. Lo diría de forma neutra la peli azul. Lo sé, pero necesitaba desestresarme. Lo manifestaría seriamente el Uchiha mientras se hacía camino hacia la puerta. Oye. Yo soy la líder. Se supone que yo debería dirigir. Manifestaría la pelirroja saliendo de su impresión. Pero el Uchiha la ignoraría. Para que después el cuarteto se dirigiera hacia el geofrente. Después de un rato encontrarían una puerta y al abrirla, se encontrarían con el ángel. Justo ahora, diría un sorprendido Shinji. Sin la energía, los Evas no funcionan, estamos desprotegidos. Diría una alterada Asuka. No del todo. Manifestaría el Uchiha, mientras activaba su Sharingan para dirigirse velozmente hacia el ángel, cortándole una de sus patas con su Chidori Eiso, haciendo que este se desplome rompiendo varios edificios. ¿Ácido? Diría sorprendido ya que varias gotas de ácido salían de sus ojos generando varios agujeros de varios metros en el asfalto. Mientras la criatura se ponía de pie. Debo alejarlo de la ciudad. Tras decir esto sus ojos pasarían al Mangekyou Sharingan eterno para hacer aparecer al Susanoo perfecto que tomando dos de las piernas de la criatura y usando sus alas lo llevaría hacia el océano. Otra vez quiere lucirse, diría algo molesta la pelirroja. Deberíamos ir al cuartel, seguramente están preparando los Evas manualmente, tras lo manifestado por la peli azul el trío se dirigía hacia el cuartel. Mientras Sasuke lanzaba al océano al ángel, específicamente en el mismo lugar donde el Asuka y Shinji enfrentaron al séptimo ángel, para posteriormente posicionarse cerca de la criatura que se reincorporaba, para arremeter contra el Uchiha. Pero este pudo sujetar dos de las patas de la criatura, sin embargo el ácido empezaba a corroer los brazos y parte de la cabeza del Susanoo. Infeliz, manifestaría molesto el Uchiha mientras giraba en su propio eje y lanzaba a la criatura hacia el mar, para que los huecos del Susanoo provocados por el ácido se reconstruyan. Debo acabar con esto lo antes posible. Lo diría el joven Uchiha mientras la criatura se reincorporaba para arremeter contra Sasuke de nueva cuenta, mientras este hacía lo mismo, y con una rápida estocada cortaría a la criatura por la mitad. Se acabó, tras decir esto las partes del ángel explotarían antes de tocar el suelo. Minutos después la electricidad volvería. ¿Sasuke, me escuchas? Se escucharía por el transmisor que tenía en su bolsillo izquierdo de su camisa, para tomarlo y ponérselo en su oreja izquierda. Afirmativo, el enemigo fue neutralizado, diría el joven Uchiha mientras desactivaba al Susanoo. Es bueno oírlo, diría una aliviada Misato por el transmisor tras lo sucedido, la normalidad volvería a Tokio 3. Al día siguiente Shinji, Sasuke y Asuka se encontraban saliendo de la escuela y se toparían con Ikari Oraka, la representante de la clase. Justo los estaba buscando, diría una alegre Oraka, necesito que alguien les lleve estos apuntes a Rei y a Yanami, el profesor no quiere que se atrase con sus estudios. De acuerdo, diría Shinji con una leve sonrisa mientras agarraba los apuntes con su mano derecha. Les llevaré los apuntes a Rei los alcanzar luego, diría el peli marrón para dirigirse al apartamento de la peli azul. Bueno Oraka, vamos a las tiendas, necesito ropa de más y una opinión de una amiga es importante, diría entusiasmada la peli roja. Claro, haré todo lo que pueda, diría contenta la presidenta de la clase para que posteriormente el dúo de chicas se vaya del lugar. Mientras el Uchiha se dirigía hacia el apartamento de Misato, sin embargo sería interceptado por cierto duro. «Hey Sasuke. ¿Ya regresas?», diría un entusiasmado Kensuke. «Sí, ¿por qué?», respondería naturalmente el Uchiha. «¿Por qué no nos divertimos un poco y vamos a jugar a los videojuegos?», diría un Toji emocionado. «¿Videojuegos?», diría confundido el Uchiha. «Sí, vamos, no sabes de lo que te pierdes», diría un emocionado Kensuke mientras el trío se dirigía hacia una casa de videojuegos. Así estarían por un buen rato hasta que comenzaría a llover y el dúo de camino al apartamento de Misato se toparían con Shinji, para posteriormente entrar y secarse con unas toallas. «Gracias por dejarnos quedarnos hasta que pase la tormenta», diría Toji mientras se terminaba de secar. «No hay problema, después de todo me mostraron que eran los videojuegos», diría el Uchiha terminándose de secar. «¿Fuiste a los videojuegos?», diría una sorprendido Misato saliendo de la cocina. «Sí, aunque no fue la gran cosa, lo único que sirve es para gastar tu dinero, pero fue entretenido pasar el rato», diría el Uchiha con una leve sonrisa. Sorprendiendo a los presentes. «Vaya, parece que el experimento de laboratorio también puede sonreír», diría maliciosamente la pelirroja saliendo de su habitación. «¿Y tú? ¿Conseguiste lo que buscabas?»,
Diría un poco irritado el Uchiha. Sí, estoy segura que a Kaji le gustará. Diría Asuka con corazones en sus ojos. ¿Quieren quedarse para cenar? Preguntaría Misato al duro. Se lo agradecemos, pero la lluvia ya está cesando y se está oscureciendo. Diría amablemente Toji. Por yo, Kensuke no podría terminar ya que notaría algo raro en Misato y al darse cuenta que era diría, felicidades por su ascenso, mientras él y Toji daban una reverencia. ¿Ascenso? Preguntaría un confundido Shinji. Sí, su insignia tiene una raya más que antes, eso significa que la ascendieron de capitán a mayor, ¿verdad señorita Misato? Diría un orgulloso Kensuke. Sí, aunque solo es un rango, diría Misato un poco apenada. Bueno, nos vemos mañana, diría el Uchiha para dirigirse a su habitación. ¿No tienes hambre? Le preguntaría la peli negra al Uchiha. No, diría secamente para disponerse a entrar a su habitación, sin embargo sería sujetado en el antebrazo izquierdo por el brazo derecho de Toji. ¿Dónde crees que vas? Hay que celebrar el ascenso de Misato, diría entusiasmado para que Sasuke se librará del agarre de este. No, solo le causaríamos molestias, diría el Uchiha. Para nada, una mini fiesta no estaría mal. Diría la recién ascendida mayor. Para que el joven Uchiha ponga cara de molestia, así podré mostrarle mi nuevo vestido a Kaji, diría la pelirroja entusiasmada. Para que en ese instante toquen el timbre. Presidenta? Dirían al unísono el dúo sorprendidos de amigos. ¿Y tú qué haces aquí? Preguntaría con normalidad el Uchiha. No es obvio, yo la invite. Diría la pelirroja para que unos minutos después todos brindarán por el ascenso de Misato. Por cierto, ¿cómo es Kaji? Preguntaría intrigada, la representante de la clase. Es incomparable, que no se puede describir con palabras, pero por supuesto estos cuatro tontos ni se le pueden comparar. Diría la pelirroja con corazones en sus ojos. ¿Cómo que tontos? Déjame decirte una cosa. Manifestaría un enojado Toji mientras el cuarteto comenzaba a discutir. Son ruidoso. Diría el Uchiha en sus pensamientos, mientras recordaba cosas de su pasado como genin. Me pregunto si éramos así de escandalosos, Naruto, Sakura. Manifestaría nostálgicamente en sus pensamientos. ¿En serio planeaba asesinarlos y a los 5 Kages? Qué estúpido fui, creo que ustedes pueden lograr la paz en nuestro mundo, yo la lograré en este, aunque no hay guerras por el problema con los ángeles, eso no garantiza que esto se mantenga como hasta el momento, es muy probable que Nerf tenga un plan entre manos y debo averiguarlo pronto. Manifestaría con seriedad en sus pensamientos mientras miraba brevemente de reojo a Misato para posteriormente levantarse de la mesa, llamando la atención de los presentes. ¿A dónde vas? Preguntaría Kensuke. A dormir, tengo sueño. Diría fríamente el Uchiha para irse a su habitación. Parece que no es muy bueno resistiendo un poco de alcohol. Diría soberbiamente la pelirroja. Déjalo en paz, ni siquiera bebió, además a cualquiera le daría sueño en soportar tu odiosa voz las 24 horas, los 7 días de la semana. Manifestaría Toji defendiendo a su amigo. Para que posteriormente iniciará la discusión de nueva cuenta. Parece que a Sasuke le es difícil estar en este tipo de situaciones, diría normalmente la mayor, dime, ¿también es difícil para ti? Le preguntaría con normalidad al piloto del EVA 01. No, pero todavía no estoy acostumbrado a estar rodeado de gente, respondería un incómodo Shinji. ¿Tu promoción es porque otros reconocieron tu trabajo? Preguntaría, intrigado por la respuesta de la mayor. Sí, se podría decir que sí, respondería Misato secamente. Estamos celebrando, pero no pareces contenta, le recalcaría el joven piloto. Bueno, no es que no esté contenta, estoy un poco contenta. Diría la mayor. Por cierto, ¿por qué te uniste a Nerf? Le preguntaría Shinji a su tutora. No lo sé, fue hace mucho tiempo que lo olvidé. Diría con seriedad mientras tocaban el timbre, el cual Asuka iría emocionada pensando que era Kaji, sin embargo su cara cambiaría a una de disgusto al ver que no venía solo. Vine del cuartel general y me encontré a Ritsuko en el camino, diría un entusiasta Kaji, por cierto, felicidades por tu ascenso mayor Katsuragi, parece que tendré que ser cortes contigo de ahora en adelante. Diría dando una reverencia. Fue algo inesperado que el comandante y el vicecomandante estén fuera de Japón dejándote a cargo, diría con normalidad la doctora Ritsuko. Las cosas transcurrieron con normalidad y unas 2 horas después los invitados se estaban retirando siendo la presidenta de la clase la primera en hacerlo. Parece que sí tenía sueño, diría Misato mientras entreabría la puerta de la habitación de cierto Uchiha y lo veía dormir profundamente.
Después de todo, estar mucho tiempo en una pantalla te cansa mucho la vista, sobre todo a los que no están acostumbrados, diría Toji, ¿verdad Shinji? Preguntaría a su amigo. Sin embargo, este solo tenía su mirada en el suelo mientras su mano izquierda le sostenía el mentón. Padre, ¿qué me habrás querido decir en ese entonces? Manifestaría el joven piloto en sus pensamientos mientras su amigo lo llamaba. Shinji, diría de nueva cuenta el joven. ¿Eh? Sí, diría sobresaltado el pelimarrón, mientras Kensuke notaría algo particular en la esquina de la puerta de entrada. ¿Eso es? Diría sorprendido mientras rápidamente se acercaba a la puerta y tomaba nada más ni nada menos que la katana de Sasuke. Impresionante, es una katana de la época de los Ronin. Nunca había visto una en perfecto estado. ¿Es de usted, señorita Misato? Preguntaría entusiasmado. ¿Esa espada vieja? Es del experimento de laboratorio, diría de mala gana la pelirroja. Sorprendiendo a Kensuke, ya veo, diría con seriedad mientras dejaba la katana en su lugar. Con su permiso nos retiramos, nos vemos mañana, manifestaría un animado Toji para posteriormente el dúo saliera del departamento. Bueno, nosotros nos vamos yendo, que mañana hay trabajo, diría Kaji para que él y Ritsuko se dispongan a retirarse. Es sospechoso que estén muy unidos. Diría con mala cara la mayor. ¿Estás celosa? Si quieres puedo pasar más tiempo contigo, como en los viejos tiempos. Manifestaría Kaji con su tono habitual. Sigue soñando, respondería Misato. Estoy muy cansada, nos vemos mañana, y no te preocupes, no estoy interesada en su novio. Diría Ritsuko. No es mi novio, manifestaría enojada la mayor para que el dúo de colegas se dirigieran a sus respectivos hogares. Mientras con el dúo de amigos, ¿qué sucedió allí dentro? ¿Por qué te llamó la atención que Sasuke posea esa katana? Preguntaría Toji con intriga a su amigo más cercano. Dime, ¿crees que Sasuke sea un coleccionista? No lo sé, él no parece de esos que coleccionara tales cosas. Le respondería Toji a su amigo de la infancia. Beth, tal vez esté ocultando algo, por ejemplo cuando fuimos al barco de la flota japonesa él miraba todos los aviones y armas extrañado, como si no los hubiera visto nunca, lo mismo hizo esta tarde cuando fuimos a jugar videojuegos. Diría con intriga el cuatro ojos. Pero si tendrías semejantes poderes, ¿no crees que tus padres tratarían de ocultarlo del mundo? Manifestaría Toji dejando a Kensuke pensativo. Es verdad, ya que el gobierno seguramente intentaría utilizarte como un arma para su beneficio. Diría con tristeza. Espera, ¿tú tampoco crees que sea tecnología de experimentación? Kensuke preguntaría intrigado a su mejor amigo. Claro que no, tal vez sea como dice Asuka, pero sea un experimento o no, es nuestro amigo y lo ayudaremos lo que podamos. Toji diría con convicción. Es verdad, lo menos que podemos hacer por él, que lucha contra los ángeles para salvar a la humanidad es ayudándolo lo más posible. Por cierto, ¿les dijiste a los demás? Kensuke le preguntaría a su mejor amigo de la infancia. No, no he tenido la oportunidad, me pregunto cómo reaccionarán. Diría un entusiasmado Toji. Mientras el dúo se perdía entre las calles de Tokio 3. Fin del capítulo.